está a las 24 horas del día. La radio de Subcalifornia. La radio que nos une. La radio de Subcalifornia. Una producción del Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Por el respeto de tus derechos, una producción de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur y transmitida por la radio de Subcalifornia. Quédate en este espacio donde conocerás más sobre la defensa y promoción de tus derechos humanos. Por el respeto de tus derechos. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarles. Yo soy Vero Galindo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio por el respeto de tus derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur y transmitido gracias al Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuestro estado. Como todos los martes, a los micrófonos también se encuentra la maestra Charlín Ramos Hernández, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Baja California Sur. Muy buenos días, qué gusto saludar a todas las personas que se unen a esta gran señal para conocer sus derechos humanos, cómo ejercerlos, cómo protegerlos y por supuesto ahorita aprovechando que venimos relajadas, descansadas de un fin de semana largo, que estoy segura que aún así trabajamos mucho, pero pues con un tema de tantísima actualidad, especialmente en estos tiempos como lo es el tema de la violencia política de género. Uy, que es yo creo que uno de los temas que va a tener muchísimo foco en estos próximos meses en los medios de comunicación, porque justamente empezamos una coyuntura político-electoral muy interesante en todo México y Baja California Sur no es la excepción. Es por eso que, derivado de estos esfuerzos por fortalecer la cultura de respeto de todos los derechos humanos, de todas las personas y en particular de los grupos de atención prioritaria, es que el día de hoy nos acompaña en este espacio, por primera vez, y espero que no sea la primera y única, la bióloga marina Guillermina Valenzuela Romero. Ella es la directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. ¡Que vaya que tienen trabajo! ¡Bienvenida! Muchas gracias, maestra Verónica, maestra Charlín, por esta invitación, agradecida de parte de nuestro presidente, el doctor Alejandro Palacios Espinosa, por la invitación. Un gusto, muchas gracias por la invitación y pues saludos a quienes nos acompañan dentro de las personas que están viendo esta transmisión. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación dentro de todo el cúmulo de trabajo que tienen, porque para nosotras es muy importante poder trabajar directamente pues con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos. Hay que hacer una acotación antes de arrancar con el tema y quisiera que la maestra Charlín nos platicara al respecto. Muchas personas, muchas ciudadanas, ciudadanos se acercan a la comisión cuando escuchan derechos humanos a querer presentar una queja o denunciar una situación de violencia política o lo que consideran violencia política en el entorno electoral. En este sentido, ¿qué pasa con la competencia de la comisión por ley, no en el tema? Claro, tenemos dentro de nuestra normatividad, por supuesto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como cualquier otra entidad de gobierno, pues tiene sus competencias, sus limitaciones y sus atribuciones, y esta es una de ellas, ¿verdad? Cuando hablamos del tema electoral, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene competencia para intervenir ni conocer ninguna situación en este sentido respecto de servidores públicos, actuales servidores públicos en la entidad. Esa competencia le corresponde exclusivamente, en dado caso, a las autoridades electorales en el Estado y, por supuesto, por eso es tan importante que podamos hacer esta acotación cuando se hablan de derechos humanos y cuando usualmente estamos hablando de este tipo de situaciones, estamos llevando a un terreno distinto, que es el terreno de los derechos políticos y como tales, no tanto humanos como dentro de la descripción técnica de la palabra como implica y la normatividad aplicable en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en nuestro estado. Y por eso es tan importante cuando hablamos de las competencias y de las quejas que evidentemente la gente quisiera que la comisión pudiera entrar en todos los casos y atender absolutamente todas las peticiones y situaciones. Sin embargo, también, como decía, tenemos estas restricciones en ley. En la materia electoral es una de ellas. Las otras es cuando, por ejemplo, es una situación
licitación entre particulares, en donde no está involucrada ninguna autoridad del gobierno del estado de Baja California Sur. También otra limitante sería cuando hay un servidor público del índole federal en el que esté involucrada, y también pues otra situación que es justamente el tema jurisdiccional, es decir, cualquier cosa que tenga que ver con juzgados, con jueces, pues ahí tampoco la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene competencia. Estos puntos son importantes para pues dejar claro, evidentemente, cuando llega alguna situación de alguna petición de alguna persona que desea solicitar la intervención del organismo, pues se hace el estudio, la valoración. Si vemos que cae en alguna de estas situaciones donde tenemos expresamente prohibido que entremos como Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues se realiza la orientación o la canalización a la autoridad correspondiente, por supuesto, y entonces en este sentido, pues con mayor razón acudir precisamente a la autoridad electoral, que es la indicada para todos estos temas. Eso es fundamental. Naturalmente, si llega un ciudadano a la comisión a presentar o a querer presentar una queja al respecto, se le da la asesoría, se le canaliza, se le acompaña en el proceso para dirigirse a las autoridades competentes. Acabamos de iniciar, estamos en un proceso bastante complejo, político, social, ¿no? Y muchas mujeres están participando justamente en política. Estamos aumentando la participación de las mujeres y esto lamentablemente es proporcional a los índices de violencia en ese sentido. Nos gustaría, maestra Guillermina, que nos platicara pues qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género para poder contextualizarnos, ¿no? Gracias, maestra. Como bien nos señala la maestra Charlín, directora de la comisión, en materia de competencias, obviamente en cada una de las áreas que trabajamos, desde los órganos electorales administrativos y también los jurisdiccionales, pues ahora sí que en lo que compete a la elección federal es atendida precisamente el tema de las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género por el Instituto Nacional Electoral, ¿no? A través de sus órganos también. En el caso de las elecciones locales, pues nos competen a nosotros en el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Importante resaltar que el instituto lo que hace es pues recibir la queja o la denuncia y la sustancia. Y de ahí, pues obviamente es remitida al órgano jurisdiccional, que en este caso sería el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, quien ahora sí que es el que competencialmente podrá sancionar, ¿no? O en este caso, emitir en sus sentencias, pues las resoluciones necesarias para que, de ser dictaminada como violencia política contra las mujeres en razón de género, recordar que estos elementos para que pueda denominarse violencia política contra las mujeres en razón de género, pues debe de tener precisamente estos elementos, ¿no? Comentarles que competencialmente pues es lo que nos digamos compete en materia de elecciones locales. Pero también está la FICEL, antes llamada FEPADE, que también pues puede en algún momento atender este tipo de casos en el entorno obviamente de su competencia. En el ámbito local, recordemos que desgraciadamente se despenalizó, se quitó del Código Civil, del Código Penal, perdón, el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género como delito. Sí, era el 390, se quitó, pero aún así existe una área especializada a nivel penal, pues que también podría estar recibiendo algunos casos, ¿no?, de quejas o denuncias. Sin embargo, en nuestra competencia en materia político-electoral, en términos administrativos, se reciben las quejas. Ahora bien, ¿qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género? Muchas veces también puede existir la confusión. Sí, totalmente. ¿No? Incluso las propias salas, tanto el tribunal local como las salas regional especializada y la superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han delimitado muy bien, ¿no?, cuáles son los elementos a considerar. Antes me gustaría compartirles que a nivel nacional, en 2016 se emitió el primer protocolo, ¿sí?, para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta es la segunda edición, 2017. Obviamente después del 2019, que fue la reforma, claro, y después en materia de paridad, como bien señalas, y posterior en 2020, que fue la reforma donde ya se integraba la violencia política contra las mujeres en razón de género, donde se modificaron 8 leyes sustanciales, entre ellas la Ley General de la Vida de las Mujeres
libre de violencia y de ello, o sea, derivaron la armonización de las leyes secundarias en los estados. En este sentido, con esta reforma, pues la violencia política se hace precisa y se define conceptualmente, ¿no? Ya desde 2016 venía definiéndose qué era la violencia. Y básicamente es toda acción de omisión, ¿sí? Obviamente que repercuta un daño sustancial sobre las mujeres en cuestión de sus derechos político-electorales, que básicamente las podríamos definir. La parte conceptual a veces como que siempre me dicen, pero ¿cómo podemos entenderla? Básicamente son elementos de género. ¿Cuáles son los elementos de género? Por ser mujer. ¿Qué quiere decir? Por ser madres, por ser esposas, por ser hijas, por abuelas incluso, ¿no? Y ¿qué es básicamente la violencia? Pues que te menoscaben o te anulen de estos derechos político-electorales a los cuales tienes derecho per se, constitucionalmente. Y bueno, ¿de dónde va? ¿De dónde se reciben? Pues desde la propia vida interna del partido político, desde los medios de comunicación, desgraciadamente, desde personas ajenas, obviamente, o instituciones, y con ello, pues, se va mermando precisamente la participación de las mujeres en la vida pública, sobre todo en la vida política electoral. A veces, perdón que te interrumpa, maestra, a veces nos es muy complicado entender por qué por ser mujer, ¿no? Entonces, yo creo que, y lo decimos en este espacio, la maestra y yo, pues por eso, por ser mujer, ¿no? Entonces, muchas veces el otro 50, un poquito menos del 50% de la población, que son los hombres, no entienden por qué por ser mujer somos discriminadas. Y es que habría que irnos bien al fondo del origen de la violencia contra las mujeres, del patriarcado, de la heteronorma y de los estereotipos, el sexismo y la discriminación, para poder entender estos elementos de género, ¿no? Claro. Sin embargo, en la política o en el ambiente político, sin hablar de institutos políticos, sin hablar de partidos, sin hablar de figuras públicas, la violencia contra las mujeres ha sido una constante desde que empezamos a participar, ¿no? Porque se nos había conferido el espacio privado, mientras que a los hombres el espacio público. Entonces, de esta diferencia del trabajo, ¿no? De la dirección sexual del trabajo y demás, pues ya tenemos una desventaja histórica. Ahora, con esta conceptualización de la violencia política en razón de género, le abrimos la puerta a que muchas mujeres que participan tengan la oportunidad de visibilizar lo que antes era invisibilizado. Sí, fíjate, comentarles que, como lo señalas, desde 2014 con la reforma de paridad, y señalar que Baja California Sur fue uno de los primeros estados en aprobar en su ley electoral la paridad. En la décima legislatura. Así es. Fuimos creo que el primer estado que aprobó la paridad en 2013, el Congreso del Estado, y de ahí se vino en 2014 la paridad, y después, posteriormente, las reformas que hicieron en 2019, y como bien lo señalas, maestra Verónica, eso ha sido proporcional a la violencia. Y lo hemos visto también que como ha ido avanzando la participación de las mujeres tanto en el Congreso del Estado como en los ayuntamientos, las denuncias y quejas que se presentan ante las instancias van en aumento. También acompañadas, claro está, de que ha sido también estos instrumentos que han generado las instituciones para orientar, acompañar a las mujeres que presentan sus quejas, y que bueno, con ello desde las instituciones y los propios observatorios de participación política de las mujeres en cada uno de los estados y a nivel nacional, pues lo que han hecho es apoyar a las mujeres, orientarlas y por supuesto generar estos protocolos para que también tanto los partidos políticos, las instituciones y las propias mujeres que son desgraciadamente víctimas de estos tipos de violencia puedan tener una ruta clara, ¿no? De cómo proceder, ante qué instancias proceder, como lo señalaba la maestra Charlín, porque hay esta confusión, ¿no? ¿Con quién voy cuando estoy viviendo una violencia y sobre todo cómo la identifico como mujer? ¿Qué tal si regresando del corte platicamos de estas formas tan prácticas de identificar la violencia política en razón de género y acortar las rutas para ser atendidas ante las autoridades competentes? Regresamos en un momento más.
de vuelta. Esto es Por el respeto de tus derechos. Hoy platicamos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y bueno, es un tema que es bastante interesante. Y antes de irnos le comentábamos a la maestra Guillermina que nos platicara de una manera sencilla cómo estos protocolos, cómo estas guías nos ayudan a identificar cuando somos víctimas de violencia política en razón de género. A ver, número 1, ¿todas las mujeres podemos ser víctimas de violencia política en razón de género? Sí, todas. Cuando queremos ejercer nuestros derechos político-electorales. Así es. Pero, por ejemplo, algunos ejemplos de situaciones reales de la vida cotidiana en donde podamos analizar estos elementos, porque lastimosamente muchas veces la misma cotidianidad, los estereotipos, los prejuicios nos hacen minimizar estas situaciones y decir, es normal, pues, ay, tú que te metes en la política, te expones a esas cosas, mujer, ¿no? Pues la que quiera participar, que se aguante. Uh-huh. Y así, de esta manera, innumerables circunstancias que nos hacen sentir que estamos mal al sentirnos violentadas porque es parte del argot político, cuando realmente estamos siendo víctimas y debemos de denunciar estas circunstancias. Sí, gracias por lo que manifiestas. Precisamente la violencia política contra las mujeres en razón de género tiene efectos muy fuertes en las mujeres que por primera vez o que ya desde hace mucho tiempo tienen pues un interés acerca de una participación más activa en el ámbito o en la esfera política. Desgraciadamente, las mujeres se acercan a las instituciones, y no me dejarán mentir, como Comisión Estatal, claro, en la búsqueda de la atención y asesoramiento para poder actuar. Desgraciadamente, y lo puedo decir, las mujeres a veces nos tardamos en denunciar, uh-huh, ¿sí? Y ya denunciamos cuando ya la situación nos supera. Un ejemplo muy común que a veces se presenta, que hemos escuchado tanto en foros como en mesas de trabajo que hemos hecho en algún momento con mujeres que fueron candidatas o que incluso fueron mujeres electas. En este sentido, comentar que hay dos momentos sustanciales de la atención de la violencia política, una durante el proceso electoral, sí, claro, y otra cuando ya fueron electas. Entonces, la violencia política se vive en esos espacios y también por mujeres que han sido designadas a algún cargo con un nivel, digamos, relevante, competitivo, ¿no? Y pues también se vive violencia política contra las mujeres en razón de género en esos espacios. En el ámbito político electoral, que es nuestra competencia, desgraciadamente una muestra es que ahorita que están por empezar los registros, más bien ayer que iniciamos los registros, y previamente al inicio de los registros, pues los partidos políticos tienen sus propios procesos, claro, ¿no? Internos, claro. Y una de las cosas que han expresado, no lo digo yo, sino que se han manifestado, que muchas veces no tienen las convocatorias a tiempo, por ejemplo, ¿no? O no se les son compartidas, y eso va propiciando que no cuenten con los elementos suficientes para poder participar en igualdad de condiciones, por poner un ejemplo, ¿no? También muchas veces ya cuando son mujeres electas que están dentro de las comisiones o que están dentro de algún trabajo de los propios congresos o ayuntamientos, que no se les remita la información, claro, ¿sí? Que no es, que su propio pago o cuota no se les esté llegando, o como bien señalabas, hemos visto casos en Baja California Sur no tan fuertes, sí, pero sí, en otros estados sí los vemos que han llegado incluso hasta el feminicidio, ¿no? Sí, de las candidatas. Sí. O sus familiares. Sus ¿no? familiares. Sí, la esfera aquí de la violencia política tiene una trascendencia muy fuerte porque, como bien lo señalas, una violencia política contra las mujeres en razón de género, no solamente la vive la mujer que está siendo víctima de ese tipo de violencia, porque la violencia política contra las mujeres también integra diferentes tipos de violencia, que puede ser simbólica, claro, institucional, económica, psicológica sobre todo, porque creo que dentro de la simbólica y la psicológica son las más comunes, las que no son tan visibles y que son más difíciles de demostrar ante una queja, ¿no? Sí. Entonces, básicamente, cómo se vive la violencia política, cómo se orienta con estos instrumentos que les estoy compartiendo. El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Baja California Sur, que también es parte del Instituto Integrante, como parte de la Dirección Ejecutiva. El tribunal también emitió una guía para atender la violencia política contra las mujeres. Creo que son herramientas también muy sencillas, muy ciudadanas, que ayudan a las mujeres, porque a veces estos protocolos
son muy claros y precisos, pero, por ejemplo, para la atención de personas, mujeres de grupos prioritarios como mujeres indígenas, afromexicanas con discapacidad, que además esa discapacidad infiere muchas veces pues que son personas ciegas, mujeres sordas, y que requieren además elementos adicionales. ¿No? Entonces, creo que las instituciones nos hemos encargado y hemos estado en una actualización constante, trabajo constante con los grupos, a través de consultas, a través de diferentes trabajos, mesas de trabajo. También en tema de violencia política contra las mujeres, dentro de las personas que son víctimas, pues son las propias familias, amistades, y pues quienes están en el entorno de la persona que está viviendo esta violencia. Lo veíamos en otros estados y hago mención porque hubo casos muy fuertes donde desgraciadamente perdieron la vida familiares de las propias candidatas. Y bueno, la violencia es el extremo, ¿no? Que es el feminicidio o el secuestro que han vivido en algunos otros estados las mujeres que han sido candidatas en proceso electoral o que también han sido electas y que no se les ha permitido llegar a su cargo, a hacer su función. Entonces, son, digamos, los casos más extremos. En Baja California Sur no los hemos vivido, pero sí segura estoy que, bueno, hemos visto en seguimiento al trabajo que hace el tribunal en materia de violencia política que hay un aumento de 2018, por ejemplo, que empezó un poco más fuerte el tema. Las mujeres ya empezaban a denunciar, no con todos estos elementos, no con todas las herramientas que han sido generadas como jurisprudencias en materia de violencia política contra las mujeres, pero sí ya para 2019 y 2020 que sale la reforma en materia de violencia, pues se han fortalecido mucho estos instrumentos que ponemos al alcance de todas las mujeres, ¿no? Y no solamente de las mujeres, también de las personas, porque pueden poner ellas mismas la queja o familiares, ¿no? Con una denuncia, ¿no? Esto es muy importante. En este sentido, comentarles pues que las quejas, ¿dónde pueden presentarlas? Precisamente las pueden presentar ante el instituto. Ahorita estamos, por ejemplo, en proceso electoral. Obviamente en los 20, digamos en los 5 municipios están pues un consejo municipal electoral y los distritos que dentro de la construcción de la división territorial geográficamente electoral, están divididos los distritos. 16 distritos que tienen cada uno un consejo distrital. Que tienen una oficina, digamos. Tienen una oficina y bueno, en su momento si quisieran presentar alguna queja en estos espacios territoriales, o sea, en La Paz, Los Cabos, Comondú. Aquí en La Paz, pues pueden hacerlo directamente a las oficinas, ¿no? Al área de quejas o a través de la Secretaría Ejecutiva, pero también en los órganos, obviamente por las distancias en que estamos en proceso electoral, también pueden acercarse a los consejos que están obviamente cercanos a las mujeres o personas que quisieran presentar la queja y acercarse y obviamente desde ahí se estaría atendiendo esa queja, ¿no? O denuncia. Muy importante sí señalar que el instituto sustancia. A ver, ¿qué significa sustanciar? Ya la recibieron, ahora la vamos a sustanciar. Es decir, en palabras más sencillas. En palabras sencillas, pues recibe la queja, hay un formato para recibir la queja, ¿no? Se analiza por parte del área, los elementos, obviamente todo el proceso legal que infiere, ¿no? Hay medidas cautelares si son de precaución y cautelares si son requeridas y solicitadas también por la persona que es víctima de la violencia y que bueno, con esto el instituto pues emite las digamos vistas necesarias para que sea atendido de manera pronta, sobre todo cuando la mujer víctima o las personas que denuncian infieren que está en riesgo la vida de la persona, ¿no? Esto es muy importante, maestra Charlene. Hablamos que ser mujer es complicado en un entorno político en donde todavía existe el machismo como bandera para la participación y donde lastimosamente somos agredidas por el simple hecho de participar. Ahora hablamos de interseccionalidad. Cuando nos referimos a la violencia política, platíquenos un poco de estos elementos que se vuelven complejos a la hora de ser mujer y querer participar en la vida política, ser mujer, tener una discapacidad y querer participar en la vida política, ser mujer, tener una discapacidad, pertenecer a un grupo de atención prioritaria como LGBTQI+, y además querer participar. Platíquenos cómo esto merma nuestros derechos humanos. Claro, es que en realidad, como sabemos, no está el sistema diseñado
para una participación igualitaria de manera histórica a lo largo de la humanidad, ¿no? Llevamos milenios justamente con un sistema diseñado para lo contrario, para impedir el acceso a los derechos a las mujeres y sobreexponer la participación de los hombres en todos los aspectos de la vida privada y pública, ¿no? También. Entonces, ahora con todas estas medidas y todas estas protecciones y la legislación que tenemos ya vigente, también estos ataques y la violencia política se ha ido modernizando. Ya no es la mayoría de los hombres que cometen este tipo de agresiones, que sabemos que la violencia política de género no es exclusivamente de hombres. Claro. También mujeres pueden cometer violencia política de género contra otras mujeres, ¿no? Entonces, la misoginia, el sexismo, toda esta discriminación en razón del sexo o el género de una persona, ha ido evolucionando también en el sentido de volverse más escondida, ¿no? Maestra, ¿qué le parece, perdón, si regresando al corte platicamos de esto y sobre todo cómo estamos trabajando interinstitucionalmente, aunque no sea competencial, para promover el ejercicio pleno de todos los derechos de todas las personas? Regresamos en un momento más. Estás escuchando Por el Respeto de tus... Este 2 de junio vamos a hacer historia. Va a continuar la transformación y por primera vez va a haber una mujer presidenta de México. Y no llegó sola, llegamos todas. Por ello vamos a hacer un México más igualitario, sin violencia para las mujeres, donde todas podamos cumplir nuestros sueños. Somos fruto de nuestras abuelas, nuestras madres y vamos a ser ejemplo para nuestras hijas y nuestras nietas. El siguiente paso de la transformación tiene rostro de mujer. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. La Universidad Naval, en sus planteles educativos, cuenta con instalaciones modernas que...
Estamos de vuelta, esto es Por el Respeto de tus Derechos. Yo soy Vero Galindo, en los micrófonos la maestra Charlyn Ramos, ombudsperson en Baja California Sur. Hoy con presencia del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, justo platicando sobre violencia política en razón de género. Maestra, hablábamos de estas dimensiones o de la interseccionalidad que implica pues la violencia, ¿no? En el caso de las mujeres, ya sea de mujeres contra mujeres, de hombres contra mujeres, de agrupaciones contra mujeres, de medios de comunicación contra mujeres. Platíquenos, continúe, por favor. Sí, porque realmente, como decía, antes la violencia política en razón de género era hasta cierto punto muy obvia, porque las personas aún no tenían esta capacidad de esconder mejor su sexismo y su misoginia, ¿no? Entonces siempre era como, antes era muy evidente que decían, no, porque es mujer no va a poder gobernar, ¿no? Así muy, con esas palabras ya tan claras, y a raíz de todos estos criterios y normatividad y legislaciones y juicios que se han ganado en este sentido, pues ha ido avanzando en ese tema, y precisamente por eso ahora también los ataques son más velados y más difíciles de demostrar. Ya no van a decir, esa mujer no puede porque es discapacitada, ¿no? O sea, difícilmente vamos a encontrar actores políticos ya en la actualidad que tengan ese nivel de, desconocimiento de la legislación mexicana como para hacer una aseveración de esa naturaleza. Claro. Lo van a tender a buscar y a velar de una manera pues justamente que sea más escondida. El enfoque y el ataque, las consecuencias van a ser similares o iguales o incluso peores, pero sí no son tan evidentes, y por eso comentaba justamente hace un momento la sustanciación, y al momento de hacer la evidencia cómo es difícil hacerla. Sí, claro. Cuando hablamos de la interseccionalidad, pues hablamos de las mujeres que específicamente las personas cuando tienen estas capas de discriminación y también las capas de violencia. No es la misma violencia que recibe un hombre, ¿no?, respecto de un tema, de un ataque político, que la que recibe una mujer que además es discapacitada, que además tiene un origen indígena, que además no habla español, claro, que además es migrante, que además, ¿no? O sea, tiene estas capas de estas históricamente secciones de población que han sido discriminadas, que han sido violentadas, que han sido anuladas en sus derechos a lo largo de milenios de la historia, y que evidentemente tienen repercusiones que afectan en el ejercicio, en el día a día de sus decisiones. Por eso es tan importante el siguiente tema, que es el de la actualidad, ¿no? La autocensura. Cuando las mujeres tienen que se niegan a tomar las decisiones o les da miedo tomar las decisiones que les corresponden tomar dentro de sus acciones, de su actuar, de sus campañas, dentro de sus cargos, por el hecho de que están todas estas amenazas alrededor exigiéndole no realizar las acciones que le corresponden en el marco de su nombramiento y de su cargo normal, ¿no? Me parece fundamental el tema que aborda la maestra Charlyn. Es decir, se ha invisibilizado, se ha ocultado, se ha, buscado la manera de minimizar el impacto de la violencia, escondiéndola, ¿no? Con palabras menos agresivas, menos obvias, por supuesto, pero que tiene una carga simbólica tremenda. Y justo surge, ¿no?, como si se tratara de una olla de vapor, todos los comportamientos misóginos, sexistas, machistas, que naturalmente atacan directamente a una mujer en el ejercicio de un cargo, pero también aquella que pretende ser electa, pero también aquella tomadora de decisiones, aunque no haya sido electa a través de una boleta, por ejemplo. Las mujeres que se encuentran en posiciones de poder o de toma de decisiones son altamente atacadas solamente por el hecho de ser mujeres, ¿no? Menoscabando su capacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas estas situaciones son violencia política, son violencia contra las mujeres que se encuentran en espacios justamente que ha costado mucho trabajo ganar, y que ha sido a lo largo de la historia y la lucha y muerte de muchas otras mujeres que pues han salido a la calle para que nosotras hoy podamos gozar de estos derechos político-electorales y de todos los demás derechos que se han ganado y que no podemos dejar que se vayan a la basura, ¿no?, por este tipo de comportamientos. Justamente, maestra Guille, nos gustaría que nos platicara si estoy siendo parte hoy de una campaña política, si soy una mujer
que trabajo en la administración pública, en municipal, estatal, y me están ocurriendo estas situaciones, estoy recibiendo amenazas tal vez, o los medios de comunicación, hay un medio que ha publicado una foto mía que yo tenía en mi Instagram del 2010 y salgo, por ejemplo, con traje de baño con mis hijas, con mis hijos, con mi pareja, o me están atacando por mi físico, o están descalificando mi actuar con argumentos que tienen que ver únicamente con mi capacidad por ser mujer. ¿Qué puedo hacer? No estoy en una elección, pero me está pasando esto. ¿Puedo? ¿No puedo? Bueno, tengamos en cuenta que, como bien lo señalaba la maestra Charlín, tenemos un ámbito de competencia, ¿sí? Y como bien lo señalábamos, nosotros pues atendemos el tema político electoral. Cuando estamos hablando del proceso, pues estamos hablando de las mujeres y los hombres y las personas no binarias, porque intervienen también en los procesos, ahorita señalando la interseccionalidad. Y bueno, en los procesos que tenemos ahora, pues precisamente mujeres que participan como aspirantes en este momento a un cargo, sí, que son mujeres indígenas, afromexicanas, con discapacidad, jóvenes y de la diversidad sexual. Muy importante lo que señalas, maestra Verónica, porque muchas mujeres a veces consideran, no, pues quizás estoy viviendo la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y hay que decirlo también, no todo es violencia política contra las mujeres en razón de género. Y por eso es tan importante, desde las instituciones hemos realizado capacitaciones, foros, conferencias, conversatorios, charlas como la que tuvimos el día de ayer. Que ahorita nos platica también cuáles otras actividades estarán haciendo en el marco del 8M, ¿no? Sí, gracias. Porque son gratuitas, perdón, y están en línea en todas las redes sociales. Así es. Uno puede aprovechar. Y bueno, quiero señalar también que nosotros tenemos otros mecanismos que como instituto hemos sumado, nos hemos adherido a nivel nacional, y lo quiero mencionar, que son lo que hemos denominado las redes. Hay dos redes. En 2020-21 se inició la red de candidatas, en las cuales las instituciones a nivel nacional, todos los OPLES, todos los institutos electorales del país y el propio INE, con la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales, nos unimos a esta red, ¿no?, de mujeres, en ese momento de candidatas, ¿no? Fue la primera versión de la red. Y en esa red, ¿qué se tenía? Pues básicamente era poder acompañar a las mujeres desde las instituciones, por eso que tú mencionas, ¿no? A ver, estás viviendo una violencia política, orientar desde la red de mujeres, creamos guías, estas guías que les traigo a enseñar. En este caso es una guía para la atención de violencia política contra las mujeres. Esta fue la que sacamos en 2021. Posterior, se vio la necesidad también de acompañar a las mujeres ya electas. Claro. Sí, porque empezamos a ver quejas de violencia política por alusiones a su cargo, a su competencia como mujer, expresiones como pues sirves mejor en tu casa, ¿no? O no vas a hacer bien tu labor porque eres mujer y tienes 3 hijos, y qué vas a hacer con tus hijos si estás trabajando, si vas a estar atendiendo pues todo el trabajo legislativo en los ayuntamientos, en el cabildo. Entonces son expresiones que desgraciadamente van denostando las capacidades que tenemos las mujeres, ¿no? Y sobre todo las que están participando como aspirantes a un proceso electoral en una candidatura, o ya como candidatas, o como mujeres electas en un cargo. Entonces estas guías pues han ido ayudándolas también a acercarse a qué sí es y qué no es, ¿sí? ¿Cuáles son esas conductas que además ya están muy bien determinadas en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto a nivel nacional como en nuestra propia ley de Baja California Sur, y en las cuales pueden referirse cuáles son esas conductas que deben de identificar precisamente para saber si están viviendo la violencia política contra las mujeres? Porque muchas veces pues se puede, como bien lo señalabas hace un momento, banalizar, claro, ¿no? Si es realmente, ¿no? Me miro feo, me hablo feo, claro. Pero debemos identificar aquellos elementos que son de género. ¿Qué quiere decir? Que obstaculizan los derechos político-electorales. Todos los derechos que las mujeres tienen en este caso, pues en materia electoral, pero como esta guía que les estoy comentando, si se dan cuenta, está a disposición en la página del instituto. Es muy sencilla, es sencillísima. Súper sencilla.
quién es parte de la violencia, o sea, quiénes pueden ser parte, quiénes pueden denunciar, cuáles son las violencias que puedes vivir dentro de la propia violencia política, pues, económica, verbal, física, psicológica, ¿no? Entonces, aquí la describimos y tratamos de ser muy gráficas en la institución. Está buenísima la guía, sí, descárguenla. se las estoy enseñando acá, muy colorida. ¿Hacia quién a quién puede estar dirigida esta violencia? No, pues una o varias mujeres, porque a veces, por ejemplo, pues es toda la planilla, a lo mejor, sí, claro, ¿no? Todas las que están dentro de la planilla en cumplimiento a la paridad, y también, pues por un grupo de personas que estén participando, ¿no? También las personas que son familiares. ¿Dónde puede tener lugar? Pues en diferentes espacios, incluso como lo mencionabas, esfera política, económica, civil, en lo público, que desgraciadamente también se vuelve privado. ¿Qué tal si regresando del corte platicamos justamente el papel de los medios de comunicación y cómo esta labor interinstitucional coadyuva pues al desarrollo pleno de los derechos político-electorales y todos los derechos de las mujeres? Regresamos en un momento.
vuelta, esto es Por el Respeto de Tus Derechos, son las 10 de la mañana con 48 minutos, ya casi nos vamos. Hoy hablamos de violencia política en razón de género en esta coyuntura, que estoy segura la información que hemos comentado esta mañana será de muchísima utilidad para quienes van a participar, participan o desean estar dentro del proceso electoral que inicia, que arranca, que es coincidente en todo México, pero que por supuesto Baja California Sur pues estará viviendo en los siguientes meses. La actividad interinstitucional es fundamental. Aunque la competencia sea distinta, aunque tengamos atribuciones distintas, es una responsabilidad de todas las y los servidores públicos, de todos los niveles de gobierno, promover y garantizar los derechos humanos, maestra. Aunque no sea competencia de la comisión, ¿cuál es esta labor de fortalecimiento, de acuerpamiento que se realiza? Claro, porque es que al final del día también pues tenemos derecho a una vida en la cual no estemos siendo violentados o violentadas en nuestros aspectos laborales, ¿no? En dado caso si es dentro del derecho humano al trabajo o en el tema específicamente de la no discriminación, que sabemos que sí es un derecho humano. Sin embargo, cuando ya entra el tema electoral, pues evidentemente ante la prohibición de la ley expresa, pues va la competencia específicamente a las autoridades electorales y por supuesto hacemos este acuerpamiento, por ejemplo, en este programa al hacer este conocimiento a la ciudadanía, a las personas que puedan estar involucradas en este tipo de situaciones, donde sí, qué tipo de herramientas, como ya nos las está acercando ahorita nuestra gran expositora, sobre las herramientas que han generado y diseñado dentro de estas autoridades electorales para poder hacer llegar esta información a las personas de una manera más accesible y comprensible, de alguna manera incluso vivencial, con la guía como nos compartía, que es tan clara en este sentido. Entonces, al hacer estos acuerpamientos, estos acompañamientos en los cuales generamos estas orientaciones y canalizaciones a las autoridades competentes, pues simplemente no decir, aquí no me toca, aquí no es, tenemos prohibición y aquí no es, ¿y dónde es? Pues quién sabe, búscale por allá, ¿no? Entonces, claro que no, tenemos que entrar en la parte de evidentemente la orientación y la canalización a las autoridades competentes, que sean quienes sí, en dado caso, puedan atender todo este tipo de peticiones. Maestra, enséñanos esta guía preciosa que desde su portada es atractiva y que se encuentra disponible para descarga. Sí, bueno, está en la página de nuestro instituto, todos, la guía también de atención. También quiero hacer mención, pues, que todo este trabajo es a través de pues la dirección, la coordinación, la supervisión de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto, en el cual pues quienes integran la comisión, en este caso el doctor Miguel Israel Santoyo Cantabrana, la maestra Perla Marisol Gutiérrez Canizales, quien además ella es la coordinadora estatal de la red de mujeres electas que hoy está en curso, y bueno, próximamente la red de candidatas que estará entrando una vez que inicie obviamente la aprobación de las candidaturas, ¿no? Estaremos ahí pues apoyando, acuerpando, asesorando a las mujeres que participen en la red. Las invitamos a que se registren, que formen parte de esta red que creo que ha funcionado mucho en todo el país. Permito compartirles que esto lo publicamos el instituto en 2019, obviamente estamos trabajando en próximamente una actualización, pero creo que es muy funcional en el tema de a qué tienen derecho las mujeres, cómo deben ser tratadas al momento de recibir esta atención, ¿no? Cómo deben de ser orientadas con apego estricto a sus derechos, igualdad, respeto. Se crecía en el tema de su queja, y bueno, garantizarles que en todo momento pues la atención será con todo respeto a sus derechos político-electorales y humanos, por supuesto. Eso es fundamental. Muy agradecidas por la facilitación de los elementos teóricos, prácticos, porque de verdad hemos tenido la oportunidad de revisar estos protocolos y estas guías, son facilísimos de entender, no necesitas una abogada, un abogado, puedes acercarte directamente al instituto, a la comisión para recibir esta canalización, esta asesoría, que te acuerpe, ¿no?, el equipo de abogados y abogadas en el caminito para que puedas presentar tu queja, incentivar la cultura de la denuncia. Es que si estás siendo víctima de cualquier tipo de violencia, en el caso particular si es de parte de una autoridad de Baja California Sur y es competencia de la comisión, presenta tu queja. Si es político el asunto en un entorno electoral como el que estamos viviendo, acércate al Instituto Estatal Electoral o a las juntas distritales. De esta manera vas a recibir la asesoría y el acompañamiento y va a hacer que empecemos a trabajar con
con la disminución hasta llegar a la erradicación de todas las formas de violencia. Un último mensaje antes de irnos porque ya se nos va el tiempo. Pues recordar que el ejercicio de nuestros derechos, pues justamente es eso, se vive en el ejercicio, en la práctica, en el día a día y en hacerlos valer. Esto es muy importante porque recordemos que incluso, ¿no?, el tema del derecho al voto de las mujeres fue un gran éxito y una gran conquista para las mujeres. Entonces, valoremos todas este tipo de situaciones en nuestra independencia, en nuestra autonomía, hagamos valer en cada aspecto de nuestras vidas. Maestra Guillermina. Gracias, maestra. Pues agradecer la invitación a nombre del presidente del instituto, el doctor Alejandro Palacios Espinosa, de nuestra Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación. Pues solamente dejarles el mensaje que la violencia no se debe permitir en ninguna de sus modalidades o tipos, y que como mujeres tenemos derecho de participar en todos los ámbitos, particularmente en el que es de nuestra competencia, en igualdad de condiciones y libre de violencia. Muchísimas gracias a la bióloga marina Guillermina Valenzuela Romero. Ella es titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Yo soy Vero Galindo, compartiendo micrófonos como cada martes con la maestra Charlyn Rambos, ombudsperson en Baja California Sur. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas un excelente día, es más, que tengas una excelente vida. Hasta la próxima. Esto fue Por el Respeto de Tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Por el respeto de tus